Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor porque Él nos ha librado? Gloria al Señor, ¿verdad? Dele un aplauso ahí donde se encuentra. Él es digno de toda alabanza, de toda gloria y de todo honor. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a todos en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza. Y hoy continuamos nuestra serie que le hemos titulado El Último Juez. Hemos estado caminando a través del libro de Primera de Samuel, viendo cómo Dios obviamente interviene en el caos espiritual que el pueblo de Israel tenía. Y obviamente levanta a un joven llamado Samuel, en el cual lo hace profeta, lo hace juez y lo hace a él sacerdote para dirigir al pueblo de Israel. Lo llama en un momento donde todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, y Dios obviamente trae a este joven, que obviamente después un hombre en el cual dirige al pueblo de Israel antes de entrar a la monarquía de todo este proceso. Pero yo le he titulado a este mensaje de hoy, Cuando el liderazgo pierde el rumbo. Cuando el liderazgo pierde el rumbo. Y este tema va a ser, para mí ha sido fuerte mientras estudiaba todo este mensaje. Pero cuando suceden estas cosas, obviamente también ponemos en peligro el llamado. También se puede abusar del liderazgo y, más importante, el juicio de Dios viene sobre las vidas de los líderes. Y vamos a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 2, en el versículo 12. Así que, por favor, sígame ahí donde se encuentra. Dice: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni las costumbres de los sacerdotes con el pueblo. También, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que estaba ofrendando el sacrificio: dale carne para asar al sacerdote, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solo cruda. Y si el hombre le decía que primero se queme la grasa y después toma tanto como quieras o como quisieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por las fuerzas. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento a donde quiera que se encuentren. Bueno, hermanos, quiero comenzar compartiéndoles algo que ha tocado profundamente mi corazón. Y es que a través del tiempo y de los años, yo he sido bendecido por el testimonio y también la vida de muchos hombres de Dios. Uno de estos hombres fue el pastor Steven Lawson. Su pasión por la prédica expositiva, su dedicación al llamado, su defensa del evangelio, ¿verdad? Y su claridad doctrinal ha impactado obviamente a muchos, incluyéndome a mí. Este es un hombre que ha durado 40 años de ministerio que ha tenido en estos diferentes ministerios.
y ha sido ministerios poderosos. Él ha enseñado en seminarios, ha escrito libros, obviamente, y ha sido destacado como uno de los líderes primordial en lo que es la reforma y el evangelio. Su ministerio obviamente ha impactado a pastores, ha impactado a líderes y a muchas iglesias a través de el mundo. Pero recién se ha destacado de que el pastor Lawson tuvo una relación ilícita por muchos años. Tuvo una relación obviamente que no estaba delante del Señor correcta y iba en contra de todo lo que él había predicado. Entendemos de que él obviamente fue removido del pastorado y después de un tiempo de silencio, él volvió a salir y a confesar su pecado, la vergüenza que obviamente él tenía y el arrepentimiento. Pero hermanos, cuando yo oí esta noticia, como le dije, fue muy dolorosa, muy triste para mí y me tocó muy profundamente. No porque yo lo haya juzgado, porque el juez verdadero y correcto, el juez justo es Dios, sino porque cuando un líder obviamente pierde su rumbo, también afecta a otras generaciones. Y es el peligro de todo esto. Y lo que más me entristece a mí no fue solamente la caída de él, en el cual obviamente es una gran cosa, sino de cómo Dios, dentro de su soberanía y su santidad, Dios siempre trae todo a la luz. No hay nada que se quede oculto en la oscuridad. Y fue ahí donde Dios obviamente me confrontó a mí y estaba pensando de que no importa cuán largo sea tu ministerio, no importa cuántos libros uno pueda escribir, cuántas almas podamos impactar, si descuidamos nuestro caminar con Dios, puede perder todo en el instante. Y eso es lo que el pecado hace, ¿verdad? Que hace que uno pierda todo, hasta puede llegar a ese punto. Y esta historia no solamente es de Elite, no solamente es del pastor Steve o de algún otro pastor, sino que esto viene siendo una alerta, ¿verdad?, para todo el pueblo de Dios. Es como que sea el corazón de Dios, el eco del corazón de Dios hablándonos a nosotros, que no basta con enseñar lo correcto si vivimos lo contrario. No basta con ministrar lo sagrado si tu corazón ya no tiene temor a Dios. Y de eso se trata la idea principal que hoy vamos a estar mirando, porque no solo esta historia de Elite o de Steve es algo que nosotros vamos a hablar, sino que es una advertencia para todos nosotros como líderes. Y Dios en algún momento nos ha llamado a nosotros, donde quiera que tú te encuentres, para ejercitar algún llamado que Él nos ha dado. Y nosotros tenemos que, obviamente, entender esto porque va a afectar las próximas generaciones. Y de eso se trata la idea principal que quiero que se lleve en el día de hoy. Y es que Dios levanta líderes santos, pero no tolera a quienes profanan su nombre y dañan a su pueblo. Así que con esa idea en mente, quizás la pregunta que nosotros nos hacemos y tenemos que lidiar o vamos a lidiar en el día de hoy es: ¿qué sucede cuando los líderes espirituales pierden el temor de Dios? ¿Qué sucede? Y también, ¿cómo responde Dios cuando el liderazgo se corrompe? Es exactamente lo que en el día de hoy vamos a estar estudiando a través del libro de Samuel. Y tengo 3 puntos que quiero compartir con cada uno de nosotros. Y si está tomando nota, escriba esto como su primer punto. Y es que
Dios llama a los líderes de su pueblo a una vida de piedad e integridad. Vamos otra vez a la escritura en el versículo 12 en 1 de Samuel capítulo 2 y dice: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni las costumbres de los sacerdotes para con el pueblo. Y quisiera que nos detengamos aquí por un momento para poder dar un poco de trasfondo y podamos entender la historia. La semana pasada estuvimos hablando de una mujer llamada Ana, una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, y era una mujer que era sufrida. Ella pasó muchos años, obviamente, sufriendo a causa de su rival, y también era una mujer de fe, era una mujer que oraba constantemente. Y pudimos ver que en medio de todo esto, ¿verdad? Vimos de que Dios le otorga a ella no solamente un hijo, sino que le da a un hijo que es el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Es para el pueblo, para dirigir al pueblo a donde ellos se encuentran. Y ahora, mientras esto ocurre, ¿verdad? Que Dios está trabajando con Ana, está trabajando con Samuel, da a luz a este hijo. Hay otras cosas que están ocurriendo en el mismo momento, y es lo que está ocurriendo con los líderes de ese tiempo, que eran los líderes y los hijos de Elí. Podemos ver de que ellos obviamente no estaban haciendo lo que Dios le había indicado. Dios lo puso a ellos como sacerdotes, y sin embargo ellos desecharon el llamado de Dios. Los hijos obviamente de Elí. Y es aquí donde nosotros nos encontramos ahora en 1 de Samuel capítulo 2, en el versículo 12, mirando lo que comienza a acontecer en esta historia. Y quisiera que vayamos otra vez a 1 de Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres indignos. ¿Qué eran hombres qué? Indignos. Dice: no conocían al Señor ni las costumbres de los sacerdotes para con el pueblo. Esta frase, que no conocían al Señor, nosotros la hemos visto otras veces en el Antiguo Testamento. Una de ellas es en Josué capítulo 2, versículo 10, donde esta nueva generación decía lo mismo: no conocían a Dios ni sabían de Él. Y lo que nos deja saber esa frase no era que no conocían de Dios, ellos habían oído de Dios, pero lo que nos deja saber es de que ellos no habían puesto a Dios como su prioridad. Ellos no habían puesto a Dios como el primero en sus vidas. Y a causa de sus decisiones, entonces la Escritura señala y le da un título a estos hombres, a estos hijos de Elí, y le dice que eran hombres indignos. Y quiero que subraye esa palabra, indignos, porque esa palabra en el hebreo es la palabra Belial, que significa, o uno de sus significados significa sin valor. Y lo que podemos ver a través del significado es de que ellos no valorizaban el mandato de Dios. Ellos no valorizaban lo que Dios le había indicado a ellos hacer. Ellos no valorizaban las instrucciones de Dios. Y a causa de eso, otro significado de esa palabra indigno es la palabra impío, que lo que ellos estaban revelando y enseñando era de que actuaban como hombres impíos que no conocían a Dios, y por eso andaban en la inmoralidad, no solamente espiritual, sino en todo ámbito de sus vidas. Y lo que nos deja saber a nosotros es que no era solo que ellos obviamente portaban el mar, porque cada uno de nosotros nacimos en el pecado. No era que portaban el mar, era más que todo ellos no vivían bajo el temor de Dios, no vivían bajo integridad, sin honrar el llamado que Dios le había dado. Y sin embargo, ellos eran sacerdotes.
Sin embargo, ellos eran llamados por Dios, eran sacerdotes. Ellos tenían una posición, pero no tenían el carácter. Ellos tenían un título, pero no tenían comunión con el Dios que le dio el título. Iglesia, esto es un peligro muy real que no solamente está pasando en la historia que estamos desarrollando, sino que puede estar pasando hoy día. Porque no basta estar en el templo si nuestro corazón está lejos del Señor. No basta que nosotros lleguemos todos los domingos a la iglesia si nuestro corazón está lejos del Señor. No basta que estemos sirviendo si nuestro corazón está lejos de Dios. Y eso es lo que puede estar sucediendo no solamente en esos tiempos, sino también en los tiempos de ahora. Hoy también podemos estar experimentando, ¿verdad?, de que muchos están sirviendo, adorando, cantando, incluso hasta diezmando, pero su corazón está lejos de Dios. No hay temor en el corazón, no hay una relación entre Él y Dios. Y podemos ocupar un lugar, pero estar vacío por dentro. Podemos estar satisfaciéndonos con lo que hacemos y sin embargo no tener ningún sentir por dentro espiritual. Y es exactamente lo que está pasando en la vida de los hijos de Elí. Viven en el templo, oigan bien, eran sacerdotes, viven en el templo, pero no vivían para Dios. Y es por eso que a través del Nuevo Testamento nosotros vemos cómo Jesús señalaba a estos líderes. Y en Mateo podemos ver en el capítulo 15, versículo 7, oigan lo que dice. Dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Iglesia, tenemos que tener cuidado de que nuestros labios no estén confesando algo que nosotros no estemos viviendo. Fue lo mismo que sucede en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y capítulo 4, donde Dios está tratando con la iglesia de Laodicea. Y ahí le dice, yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, pero dice él, pero han perdido su primer amor. Hermano, no importa lo que nosotros podamos estar haciendo, si hemos perdido nuestro primer amor, si nuestro corazón está lejos de Dios, de nada puede ser agradable a Dios. Él mismo dijo, o arreglan la situación o yo mismo voy a apagar su candelario, en el libro de Apocalipsis. Y eso pasa una y otra vez, por ejemplo en Mateo 23, 27, donde dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, dice otra vez, hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que dice algo y está diciendo lo correcto, pero vive totalmente diferente. Eso es lo que es un hipócrita. Y dice, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Tenemos que tener cuidado de nosotros aparentar algo y no vivirlo. Hay muchas personas que entran por las puertas de la iglesia aparentando que tienen un matrimonio bello y en las redes sociales tienen una apariencia de que todo está bien y sin embargo obviamente es lo contrario. Estamos viviendo una vida que no quizás le agrada a Dios. Y por eso es que Charles Spurgeon, él dice en una de sus citas, dice, un hombre puede cubrir su rostro con la máscara de la religión, pero no podrá esconder su corazón de Dios. Aquel que juega con lo sagrado, juega con fuego eterno. Hermanos, es tan fácil cuando venimos a la iglesia ponernos una máscara de religiosidad.
de sentirnos de que estamos bien y que estamos caminando. ¿Por qué? Porque nadie sabe verdaderamente quiénes nosotros somos. Y sin embargo, Dios, de Él no podemos escondernos. La palabra dice que no podemos escondernos de Él ni en el cielo, no podemos escondernos de Él ni en el infierno. Si ponemos una cama, ahí Él está. Él conoce nuestro corazón. Iglesia, esto es algo que nosotros debemos de poner atención a esto como una alerta, porque la Escritura nos deja saber de que los hijos de Elí eran sacerdotes, eran líderes de la iglesia. Dios lo había escogido para un llamado específico. Mire, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y allí estaban los dos hijos de Elí, que eran, oigan bien, Ofni y Finés, como sacerdote del Señor. Oigan bien, ellos estaban en el lugar santísimo como sacerdote. Yo quiero que pongamos atención, porque a veces pasamos por alto el lugar donde ellos se encuentran. Ellos se encuentran en Silo, ¿verdad? Y lo que quiero dejarles saber de que Silo era el centro espiritual del pueblo de Israel. En otras palabras, fue donde Josué, él estableció el tabernáculo después de haber tenido la victoria en Josué capítulo 18. Y no solamente eso, fue donde estableció el arca del pacto y donde permaneció por generaciones. En otras palabras, Silo y donde ellos se encontraban era prácticamente donde la presencia de Dios moraba, donde ellos venían a adorar a Dios como el pueblo de Dios. Y esto es muy importante, porque aquí era donde estos jóvenes, estos sacerdotes, hijos de Elí, se encontraban. Estaban en ministerio en un lugar santo, el lugar más santo de todo Israel. Y si Dios lo puso ahí, ¿cuánto más no es la importancia y la seriedad de su llamado? ¿No cree usted de que si Dios lo llama al nivel del llamado? Dios lo llamó a ellos al nivel del llamado que ellos tenían. Y el llamado de ellos no era simplemente un llamado como cualquier otro llamado, un prestigio. No, el llamado es una responsabilidad sagrada que nosotros tenemos delante de Dios y delante de los demás. No es para nosotros exaltarnos a nosotros mismos como líderes, es para exaltar a Dios. El llamado de Dios es que Dios está confiando en nosotros lo más sagrado, que es su palabra, su gloria y el cuidado de su pueblo. Así que nosotros, si Dios nos ha dado un llamado a nosotros, sea el llamado de ser padre, sea el llamado de ser madre, sea el llamado de ser un cristiano, estamos llamados al nivel, Dios nos llama al nivel del llamado, a vivir diferente, a vivir de acuerdo al estándar que Dios pone. Por eso es que cuando hablamos de liderazgo, exige piedad, exige humildad, integridad y todavía aún mayor, exige el temor de Dios en nuestras vidas. Y cuando alguien es llamado, no es para manipular como lo estaban haciendo ellos, sino para reflejar el carácter de Dios. No era para lucirse bien, no era por título, era para cargar la cruz, la responsabilidad de ese ministerio. Y por eso es que cuando Elí y los hijos de Elí hacen esto, ellos están despreciando el llamado de Dios. Y déjeme decirle, Dios le dio a ellos una directiva clara, le dio leyes claras a cómo los sacerdotes debían de manejar todas
las ofrendas. Y quiero darle una pequeña ilustración, porque quiero que piense como que esto es una mata de tomate. ¿Ok? Y si usted sabe algo de la mata de tomate, es que cuando comienza a nacer, su tronco es débil. Lo que hacen los agricultores es que la ayudan. Le ponen un palo en el medio para sostenerla, porque por sí misma ella nace virada, las frutas, el tomate, cae en el piso, se daña y no tiene productos que puedan ser servibles. Lo que hacen entonces cuando nace, imaginándonos que este es el terreno, los agricultores comienzan y le ponen un sostén en el medio para que pueda crecer correctamente. Y alrededor, mientras ella va creciendo, las ramas la van atando a esta plataforma para que sea una guía, para que pueda crecer en la manera correcta y pueda dar los frutos que se necesitan. Ahora, imagínense que nosotros somos la planta de tomate. Sin dirección, sin guía, vamos a hacer lo que sea. Entonces Dios, vamos a decir de que esta aula es la ley de Dios para mantenernos en ruta, para mantenernos haciendo lo que debemos de hacer. Fue exactamente lo que Dios hizo con los hijos de Elí. Él le dio leyes, perímetros donde ellos podían operar dentro de sí, y sin embargo ellos no hicieron eso. Ellos quisieron hacer lo que querían. No querían el soporte, no querían el soporte para caminar como Dios decía que caminaran. Y es por eso que ellos, obviamente, Dios le da estas directivas a ellos. Y quiero mostrarle ahora en la pantalla de dónde vienen estas leyes levíticas. Viene del libro de Levíticos, capítulo 7. Y lo primero que vamos a ver en la pantalla es lo siguiente. Vamos a ver lo que ellos se le ordenó que solo los sacerdotes podían comer. Segundo, podemos ver que solo podían comer la pechuga y muslo derecho, de acuerdo a la escritura. Tercero, la grasa debía quemarse primero. Eso era lo primero que se hacía, porque la grasa era para Dios. Eso fue lo que Dios dijo. Y por último, podemos ver que el sacrificio debía tratarse en santidad. Pero ahora vamos a ver lo que los hijos de Elí hicieron. Fíjense, en vez de solo los sacerdotes poder comer, ellos usaban a los criados para robar del sacrificio y robarle al pueblo. Segundo, no solo podían comer de la pechuga, sino que ellos tomaban la parte que ellos querían. Tercero, la grasa era para Dios, ¿verdad? Era lo primero. Y sin embargo, ellos exigían la carne antes de quemar la grasa. Y por último, ese sacrificio era tratado en santidad, y ellos, sin embargo, menospreciaban la ofrenda del Señor. Hermanos, podemos ver que esto no fue simplemente un hecho de ignorancia. Esto fue directamente una rebeldía. ¿Qué es lo que significa una rebeldía? Una rebeldía es cuando se le da un mandato o una directiva a alguien y hace lo contrario. Y eso era exactamente lo que el pueblo, estos hombres estaban haciendo. Y hermanos, esto puede ocurrir, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y tenemos que tener cuidados con líderes que están viviendo una doble vida, que están predicando una cosa y están viviendo otras. No podemos ignorar cuando un padre sabe lo que dice la Biblia y sin embargo prefiere complacer a sus hijos, ¿verdad? Porque no quiere que se enojen. Y tampoco no es falta de conocimiento, es un desprecio por el llamado que Dios nos da. Y es por eso que quiero recordarle de la idea principal de hoy, y es que Dios levanta líderes santos, pero no tolera a quienes profanan su nombre y dañan a su pueblo. Así que Dios no solo observa el pecado,
sino que hace algo más. Y quiero que miremos el próximo punto. Y es que Dios confronta a los líderes que abusan de su autoridad y alejan al pueblo de Él. Miren lo que dice el versículo 15. Antes de que quemaran la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da carne para asar para el sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le decía que primero queme la grasa y después toma tanto como desees, él respondía: no, sino que me la darás ahora mismo. De otra manera la tomaré por la fuerza. Así fue muy grande el pecado de los jóvenes delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Fíjense qué triste es esto, porque ellos enviaban a sus criados a ejecutar las órdenes malignas de ellos. Y ellos estaban afectando no solamente su rol sacerdotal, sino también la vida de estos jóvenes. Consecuencias que ellos iban a tomar. Pero Dios obviamente confronta, ¿verdad? Aquí estamos no solo viendo un corazón frío, sino ante una corrupción activa del ministerio. Los hijos de Elí, en vez de guiar al pueblo, adorar a Dios, lo que estaban era manipulándolo, estaban robándole y estaban amenazándolo en todo momento. Y ellos exigían algo que no le pertenecía a Dios, y también imponían sus propios deseos por encima de los de Dios. Y es muy triste, hermanos, de que este acontecimiento no solamente pasa una vez, sino pasa varias veces, múltiples de veces. Una de ellas fue con Aarón. Aarón, ustedes saben que Moisés estaba en la montaña, duró mucho tiempo, el pueblo no pudo esperar, estaba impaciente, y le dijeron a Aarón que qué pasaba, y Aarón, en vez de dirigir al pueblo, él le dijo: denme sus joyas, y le creó a ellos un becerro de oro. También vemos a Nadab y Abiú, que ofrecieron fuegos extraños ante el Señor. También Saúl, quien por falta de paciencia presentó el sacrificio a Dios sin él ser un sacerdote, sin él esperar a Samuel, en el cual lo veremos en otro tiempo. Y obviamente Elí, sus hijos, quienes pervirtieron el sacrificio de Dios. Iglesia, esto es una advertencia para nosotros, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados ante Dios a dirigir en algún momento. Sea que tú eres un padre de familia, la Escritura dice que Él nos da directiva y obviamente nos va a llamar a cuenta de lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Efesios 6:4 dice: padres, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Iglesia, también en la misma iglesia, en la misma comunidad, Dios nos ha llamado a nosotros a cuenta aquellos líderes que no están viviendo de acuerdo al propósito de Dios, al llamado de Dios. Igualmente, Dios nos llama a cuenta a vivir en una manera diferente en nuestras comunidades, donde nosotros trabajamos, donde nosotros tenemos nuestros amigos, las escuelas y obviamente las redes sociales. Hablan mucho de quiénes nosotros somos. Segunda de Corintios 5:20 dice: somos embajadores de Cristo. Y la realidad es que Dios no ignoró el pecado de Elí y Él lo confrontó. Por eso que en Primera de Samuel 2:29 no solamente confrontó a los hijos, sino también a Elí. Dice: ¿por qué pisoteaste mi sacrificio, mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y fíjense ahora: y honra a tus hijos más que a mí. Y eso sucede una y otra vez, donde ponemos a los amigos primeros y lo que ellos digan, o los hijos primero, o cualquier otra cosa por encima
de la palabra de Dios. Somos embajadores de Él y estamos llamados obviamente a hacer lo que Dios dice. Y por eso es que Dios le dice a Elí, ¿por qué los ha honrado a ellos más que a mí? ¿Por qué? Porque estaban obviamente haciendo lo incorrecto. Y hermanos, igual que como Dios obviamente confronta el pecado, Él nos llama a confrontar el pecado en nuestros hogares, con nuestros hijos. Él nos llama a confrontar el pecado en la iglesia. Alguien que está en pecado, tenemos que confrontarlo y nos llama obviamente a vivir de acuerdo a su propósito. Quiero recordarle la idea principal, y es que Dios levanta líderes santos, pero no tolera a quienes profanan su nombre y dañan a su pueblo. Así que, ¿qué ocurre cuando no hay arrepentimiento? Cuando ya uno ha hablado con alguien y no se arrepiente. Cuando Dios trae disciplina pero no se arrepiente, Dios trae juicio sobre los líderes impíos y protege a su pueblo. Fíjense el versículo 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora el Señor declara: lejos esté de mí, porque honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en el mismo día. Fíjense, cuando no hay cambio, cuando Dios está ahí trabajando en tu corazón y te dice que tiene que cambiar, y no cambias, y no cambias, y no cambias, van a haber grandes consecuencias. Dios nos da oportunidad tras oportunidad, pero llega un momento donde el juicio de Dios viene a nuestras vidas, igual como sucedió con los hijos de Elí. Nosotros no podemos esperar a que eso suceda. Y por eso quiero recordarte de la idea principal una vez más. Y es que Dios levanta líderes santos, pero no tolera a quienes profanan su nombre y dañan a su pueblo. Iglesia, yo sé que esto es un tema fuerte y duro, pero es necesario. Y Dios va a pulir, va a hacer lo que va a hacer. Y hemos aprendido todo lo que hemos visto. Pero la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Qué valor le das al llamado que Él te ha dado? Sea como padre, sea como madre, sea como soltero, pero aún todavía más importante, como cristiano. ¿Cuál es el valor que le ha dado tú? ¿Estás honrando su nombre o complaciendo a los hombres? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dios nos llama a enderezar nuestro camino nuevamente y a obedecerlo a Él. Y hoy yo quiero hacer una oración, porque a lo mejor quizás Dios está hablando a tu vida en el día de hoy y Dios quiere cambiar antes de que llegue consecuencias mayores. No solo un divorcio trae consecuencias a tu vida, sino a las generaciones por venir y a todo lo que está alrededor. Igual sucede con el pecado. Así que quiero orar. Vamos a arrepentirnos ante el Señor y vamos a ir ante Él diciéndole al Señor que nos regrese nuevamente a sus caminos. Amantísimo Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia, Señor Padre, de Primera de Samuel, donde vemos, Señor, de que tú, oh Dios, Padre, eres fiel, Señor, en lo que dices. Tu palabra, Señor, es sí, amén, en todos aspectos de nuestra vida. Así que gracias, Señor, Padre, por tu disciplina en nuestro corazón. Y hoy, Señor, nos entregamos a ti para que tú hagas de nosotros, Señor, tu plan, que tú te puedas glorificar, que podamos glorificar tu nombre y también, Señor, caminar de acuerdo a tus preceptos. Que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Gracias una vez más, Señor, por la cruz y la gracia
en la cual nos ha otorgado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, iglesia, los amo. Bendiciones.